Muchos de los rasgos culturales y religiosos del México actual derivan de la época del virreinato, etapa caracterizada por el dominio español sobre tierras mexicanas. Fue durante esta etapa que floreció la cultura que permanece hasta nuestros días. El día de hoy te presento el virreinato de la Nueva España. Capítulo 1. La colonia. Tras la caída de Tenochtitlán, comenzó una nueva etapa, la colonia. Desde el principio, la Ciudad de México se estableció como la capital, desde donde se planearon las nuevas expediciones. Hernán Cortés fue nombrado capitán general y gobernador. Durante los primeros años, los conquistadores tuvieron serios problemas entre ellos, a tal grado que el virreinato de la Nueva España casi se convertía en un fracaso. Esto debido a que los conquistadores se peleaban frecuentemente por puestos altos, cargos en el gobierno y encomiendas más rentables. Para solucionarlos, la corona española estableció en 1528 la Real Audiencia como órgano de gobierno y tribunal de justicia. Para la fundación de la Nueva España se construyeron ciudades, se estableció el virreinato y se crearon audiencias. La Real Audiencia se encargó de procurar el buen trato a los indios. No podían ser naturales del reino en que ejercían como oidores y eran responsables de juzgar en materia criminal y fiscal, pues establecían el tributo que debía ser pagado por los indios. Capítulo 2. El virreinato de la Nueva España. En 1535 se estableció como forma de gobierno el virreinato, un sistema en el cual un virrey, nombrado por el rey de España, gobernaba en su representación en las colonias. El primer virrey de la Nueva España fue Antonio de Mendoza y Pacheco. Esta forma de gobierno limitó el poder de la Real Audiencia solo a la atención de los asuntos judiciales. Para mantener el control de un territorio tan extenso, la corona estableció otras instituciones, como el Consejo de Indias, la cual proponía al rey funcionarios como virreyes, gobernantes y oidores. Regulaban el funcionamiento de las autoridades y examinaban las leyes, revisaban la correspondencia del rey y regulaban el flujo de migrantes. Por otra parte, estaba la Casa de Contratación de Sevilla, la cual administraba y controlaba el tráfico de mercancías de las Indias. Distinguían el mercado reservado para las cortes españolas. En resumen, regulaba el comercio con las colonias. Uno de los primeros inconvenientes fue la recompensa a los capitanes y soldados que habían luchado en la conquista, así que les fueron otorgadas tierras por la corona. Fue así como surgió el sistema de la encomienda, que consistió en que se encomendaba a un español la responsabilidad de algún pueblo de indios. Aunque estos seguían siendo dueños de las tierras, tenían la obligación de trabajar y pagar tributo a su encomendero. A cambio de esto, serían evangelizados. Por otro lado, existían las mercedes reales, que era la cesión de tierras legitimada por la corona. Esta podía entregarse a españoles o indios. Sin embargo, estaban condicionadas al trabajo. Durante el virreinato de la Nueva España se llevó a cabo la evangelización, el cual fue el proceso mediante el que se transmitió a los indios la religión católica. Se les impuso la lengua española y estuvo a cargo de los religiosos. Durante los siguientes años llegaron a la Nueva España órdenes mendicantes. La primera fueron los franciscanos, en 1523. Fueron frailes y defensores de los indios. En 1526 llegaron los dominicos, frailes defensores de los indios. Y en 1533 los agustinos, frailes fundadores de colegios. Y en 1572 los jesuitas, fundadores de misiones, escuelas y hospitales. Otras órdenes que llegaron a la Nueva España en años posteriores fueron las carmelitas, mercedarios y la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Los frailes llegados a la Nueva España
tenían como objetivo erradicar las antiguas costumbres y creencias, convirtiendo a los indios en la religión católica. Era fundamental el bautismo de los indios para comprobar su conversión. Los indios eran congregados de forma masiva a misa, donde se aprovechaban distintos medios para enseñar sobre la religión, como el teatro, la música, los cantos y la fiesta. Los frailes se valieron de las creencias religiosas de los indios, quienes interpretaron muchos símbolos desde su propia perspectiva y creencias. Esto dio como resultado un sincretismo religioso que se manifiesta hasta nuestros días. Durante la época virreinal se dio un sincretismo cultural, que se refiere al proceso de interacción entre culturas mediante el cual éstas asimilan los rasgos más significativos una u otra. Se entremezclan las culturas dando origen a manifestaciones culturales nuevas. La hibridación sociocultural no es una simple mezcla de estructuras o prácticas sociales, sino que al combinarse generan nuevas estructuras y nuevas prácticas que dan origen a una nueva sociedad y cultura. La colonización española en América se distingue de otras formas de canonización de la era moderna por su capacidad para propiciar y administrar relaciones interétnicas y, en última instancia, por haber generado prácticas de mezcla racial y cultural que con el paso, en países como México, han dado lugar a sociedades mestizas. Aunque la corona intentó que no hubiera interacción entre españoles e indígenas, esto fue imposible. Las costumbres y forma de vida europeas provocaron cambios al mezclarse con la cultura indígena y de los esclavos africanos, dando lugar a la sociedad novohispana. En este nuevo orden social, los habitantes de las ciudades españoles, criollos y mestizos se integraron a corporaciones que les dotaban de ciertos derechos, les protegía y a su vez les representaban. Algunas de estas corporaciones fueron las órdenes religiosas, las cofradías, los gremios y los cabildos. Un individuo podía pertenecer a una o más corporaciones y así garantizar una activa participación en la vida pública. En el ámbito laboral, los indígenas no formaban parte de otra corporación que no fuera su pueblo de indios. En sus comunidades, ellos eran propietarios individuales y comunales de tierras y rebaños que trabajaban en libertad. Por otro lado, la sociedad novohispana se organizó en estamentos, es decir, sectores asociados a actividades gubernamentales, religiosas o a distintos ámbitos laborales, como la agricultura, la ganadería, la minería, entre otras. Cada corporación e individuo poseía una jerarquía social, que de tal forma que algunas implicaban un mayor prestigio y reconocimiento por parte de la sociedad. Las corporaciones fueron asociaciones que representaban grupos de personas. Entre las más importantes estaban los gremios. Los gremios eran agrupaciones de artesanos que compartían un mismo oficio y vivían en la misma localidad. Buscaban unirse para regular la producción y evitar la competencia de aquellas personas que no estaban agremiadas. Los gremios fueron una asociación o grupo que tienen en común una profesión u oficio. Los gremios se crearon para garantizar el ejercicio honesto de una profesión. Los gremios controlaban los talleres artesanales donde se manufacturaban artículos como zapatos, cerámica, vidrio, hierro forjado, muebles y ropa. También incluían el trabajo de otras profesiones, como pintores que creaban cuadros o músicos que elaboraban instrumentos de cuerdas. En su interior había niveles jerárquicos, de tal forma que los maestros eran dueños de los talleres y tenían aprendices a su cargo. Los gremios también fueron importantes porque permitieron a sus integrantes defender sus derechos laborales y evitar modificaciones en los precios de venta de sus productos. Los obrajes eran centros de trabajo donde se producían textiles como lienzos de algodón y lana que se vendían no solo en las ciudades, sino también en las haciendas y centros mineros. A diferencia de lo que sucedía en los talleres agremiados,
Los trabajadores de los obrajes eran en su mayoría esclavos, indígenas u otros miembros libres de la sociedad novohispana que recibían un salario, pero que trabajaban en malas condiciones en comparación con los artesanos. Su función era arbitrar disputas comerciales para proteger los intereses de los comerciantes y establecer reglas de conducta para los negocios. Las cofradías eran corporaciones de personas que se organizaban para profesar culto a los santos católicos y al mismo tiempo creaban una red de apoyo entre ellos. Podía integrarse por españoles, africanos, mestizos, mulatos o indígenas. Las cofradías de la Nueva España eran asociaciones mayoritariamente católicas, cuyo principal fin consistía en llevar a cabo obras piadosas y de caridad entre sus semejantes, por lo que eran vistas por las autoridades religiosas como un instrumento ideal para consolidar la fe cristiana. Las cofradías fueron importantes porque apoyaron el sustento de los sacerdotes de las parroquias, consolidaron las prácticas religiosas y contribuyeron al desarrollo de obras materiales que beneficiaban a la comunidad. Las condiciones de trabajo y vida en Nueva España pronto dieron paso a una profunda transformación de la sociedad. A pesar de la disminución que sufrió la población indígena debido a las epidemias, esta siempre fue mayoría. Con el paso del tiempo, los españoles aumentaron en número a partir de la llegada de nuevos habitantes o bien porque sus hijos nacieron en tierras novohispanas, a quienes se les llamaba criollos. Hombres y mujeres llegaron de distintas regiones de la península ibérica, pero también existen registros históricos de personas que venían de Flandes, Países Bajos y Alemania. Debido a la baja demográfica por epidemias, los españoles decidieron traer a esclavos de África para complementar la mano de obra indígena. Las cifras oficiales registran la entrada de alrededor de 500.000 esclavos africanos a Nueva España, aunque este número es mucho mayor si se considera el contrabando de personas. Los esclavos tuvieron algunos derechos, muchas obligaciones, pero sobre todo limitaciones en términos políticos, sociales y económicos. Muchos esclavos trabajaron como parte del servicio doméstico de los españoles. Otro gran porcentaje llevó a cabo arduos trabajos en las minas y obrajes. Aunque la mayoría fueron esclavos, hay registros de africanos y mulatos que eran libres. Su libertad se conseguía pagando por ella o porque el amo la concedía. A pesar de estatus como súbditos novohispanos, los africanos y mulatos libres tuvieron muchas dificultades para integrarse adecuadamente a la sociedad, principalmente por el estigma que representaba haber sido esclavo en algún momento. A Nueva España también llegaron personas de origen asiático, debido a los viajes que se hacían desde Manila en galeones con destino a Acapulco. Algunos de estos fueron esclavos, pero otros fueron tripulantes de las embarcaciones cuyo origen podía ser Filipinas, Japón, la India o China. Recibieron el nombre de indios chinos. Como consecuencia de la convivencia entre españoles, indígenas, africanos, mestizos, mulatos y en menor medida asiáticos, se dio un importante mestizaje cultural. Aunque no existió un sistema clasificatorio racial como medida administrativa, sí hubo ciertos estereotipos asociados a algunos de los sectores de la sociedad que surgieron a partir de este proceso. Fue así como surgieron las castas. Las castas era el nombre con el que se denominaban los grupos que eran resultados del mestizaje. Durante el virreinato, la iglesia tuvo un gran poder que no se redujo a la impartición del credo religioso entre los indígenas. Esta institución se convirtió en una importante colaboradora del gobierno, de manera que conforme avanzó la consolidación de la Nueva España, el territorio también se organizó de acuerdo con la distribución de las autoridades eclesiásticas. Existía una gran diversidad de actividades organizadas desde esta institución, como las fiestas patronales, que eran celebraciones por barrios o localidades dedicadas a los santos patronos, así como las procesiones y peregrinaciones. Por
otro lado existían las órdenes mendicantes, que eran organizaciones religiosas que se sustentaban gracias a las limosnas. El poder de la iglesia se dividía en dos: las órdenes mendicantes, que constituían el clero regular. El clero regular se integraba por sacerdotes católicos vinculados a una comunidad religiosa, como franciscanos, dominicos, agustinos, jesuitas, entre otras órdenes cuyos miembros vivían en monasterios. Los jesuitas llegaron al territorio novohispano en 1572. Pronto se convirtieron en una de las órdenes más poderosas e importantes. Su orden recibía el nombre de la Compañía de Jesús, y pertenecer a ella representaba un gran orgullo, pues significaba que se era parte de una agrupación de personas que poseían amplios conocimientos y que tenían en sus manos la educación de varios sectores de la sociedad. Por otra parte, existía el clero secular, cuyos miembros no pertenecían a una orden religiosa, y en la cual los religiosos tenían como líderes a los arzobispos, obispos y al papa. Los obispos tenían a su cargo el gobierno de las diócesis u obispados, que eran las unidades territoriales en las que se organizaba la iglesia en la Nueva España. El clero secular estaba formado por los obispos, cardenales y sacerdotes que se encargaban de las parroquias y de ofrecer sus servicios allí. Dentro de esta estructura administrativa, en manos del clero secular, se dieron conflictos con las órdenes mendicantes, pues estas últimas no estaban de acuerdo, entre otros aspectos, con cobrar diezmos a los indígenas para sostener a la iglesia. En el año de 1571 se instauró el temido Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en la Nueva España, dependiente de el Consejo de la Suprema y General Inquisición de España. ¿Para qué fue creada? La Inquisición fue creada para imponer las buenas conductas religiosas y proteger la fe católica, juzgar los delitos relacionados con la fe y las costumbres que amenazaran la fe católica. Los delitos que perseguía eran los siguientes: blasfemia, herejía, hechicería, adivinación, superstición y poligamia. ¿A quiénes juzgaba? Juzgaba a todos excepto a los indígenas, ya que se tomó en cuenta su reciente integración a la religión católica. ¿Cómo eran sus condenas? De los 300 juicios registrados en la Nueva España, solo 43 fueron sentenciados a la hoguera. Además, el tribunal no llevaba a cabo la ejecución, porque la Iglesia Católica no puede permitirla. Así que ponía a los reos en manos de la autoridad civil. No obstante, las condenas más comunes fueron venganza pública y destierro. ¿Cómo sabían a quiénes debían buscar? La Inquisición basaba sus búsquedas y juicios de acuerdo a una red de informantes o denunciantes llamados familia, cuyo nombramiento era considerado un gran honor. ¿Qué denunciaban? Las prácticas y los delitos de hechicería, adivinación, herejía, etc., además de las lecturas enlistadas en el Índex. El Índex era una lista que contenía los libros y las lecturas que estaban prohibidas por la Iglesia. Capítulo 3. La organización social y económica de la Nueva España. El principal problema que presentó la corona española fue el cómo proteger sus nuevos territorios, por lo que se fomentó la emigración de nuevos colonos hacia América. Los pueblos indígenas tenían la obligación de pagar tributos al rey, siendo este uno de los principales ingresos que eran recaudados por medio de la Contaduría Real de Tributos. La distribución del poder político en la Nueva España se dividió en dos instancias. Había un gobierno central que tenía como máxima autoridad al rey y al Consejo de Indias en España, y al virrey y la Real Audiencia en la Nueva España. La Real Audiencia se constituyó como un colegiado que tenía un presidente y 4 oidores. Su función principal fue fungir como tribunal de justicia ante asuntos civiles y criminales. Además, estaban los visitadores, que eran enviados por la corona para supervisar el desempeño correcto de las autoridades gubernamentales.
También intervenían en casos de que hubiera alteraciones al orden público y se aseguraban de que los recursos financieros no estuvieran malversados y que los súbditos se mantuvieran fieles al rey español. En el gobierno local, la autoridad política estaba representada por varias instituciones, entre ellas los cabildos o ayuntamientos, que se encargaban del gobierno tanto de las villas de españoles como en los pueblos de indios. Estaban integrados por gobernantes, alcaldes y regidores que se elegían cada determinado tiempo y que generalmente eran los mismos habitantes o vecinos de la localidad en cuestión. A la par de los cabildos, había otros funcionarios llamados corregidores reales y alcaldes mayores. Estos sí eran designados por la corona, a diferencia de lo que sucedía en los ayuntamientos. El cabildo gobernaba la ciudad, mientras que el corregidor se ocupaba de los asuntos que le eran directamente encomendados por el virrey, generalmente en relación con la administración de la justicia. Además, los corregidores debían asegurarse la correcta entrega de los tributos. Los alcaldes mayores tenían una jerarquía superior a la de los corregidores, entendían aquellos asuntos que un corregidor no podría resolver. Durante los primeros años del virreinato, los indígenas seguían viviendo en sus antiguas ciudades principales, pero a partir de 1550 se dio una política de reubicación, la cual consistió en que los indígenas fueron reubicados en poblados a varios kilómetros de sus poblados originales, para facilitar la labor de la evangelización. Esta política trajo como consecuencia que los pueblos de indios organizaran su propio gobierno, también en la forma de un cabildo. Aquí el poder estaba en manos de los caciques locales, que eran descendientes de los antiguos gobernantes prehispánicos y que recibieron el título de gobernadores. Los integrantes del cabildo indígena eran seleccionados por los indios principales, que eran los miembros de las familias que habían pertenecido a la nobleza indígena. Al igual que sucedía en los cabildos españoles, quienes conformaban el cabildo indígena recibían el título de gobernadores, alcaldes y regidores. Los regidores elegían a los individuos que se encargaban de administrar las tierras de la comunidad. Los mayordomos, por otro lado, los mandones eran las personas encargadas de cobrar el tributo y entregarlo a los alcaldes mayores. Finalmente, los alguaciles se encargaban de cuidar el orden público y apaciguar los conflictos que surgieran. La corona española consideró que la sociedad europea de la Nueva España y la indígena debían convivir de manera separada. Estableció que en las ciudades fundadas por españoles no vivirían los indígenas, sino en la periferia de las ciudades y en lugares cercanos a los campos agrícolas, para lo que se creó los pueblos de indios. Estos dependían del cabildo, que eran los gobiernos municipales que organizaban la vida y actividad de las ciudades. Estaban integrados por alcaldes quienes ejercían la justicia, síndicos, procuradores que se encargaban de la defensa y regidores. Entre las funciones jurídicas del cabildo estaban los asuntos civiles, que eran especialmente desacuerdos o pleitos entre indígenas y españoles. Podían apelar ante la Real Audiencia, aunque no podían juzgar en causas criminales. Por otro lado, sus funciones administrativas estaban en la venta de tierras y el cobro de impuestos. También vigilaban y organizaban eventos públicos, la reparación y construcción de calles y caminos, inspección de cárceles y fijaban precios de mercancía. Ahora bien, en la Nueva España existieron distintos tipos de fundación. En número 1 tenemos las villas, que eran las ciudades españolas. Por otro lado tenemos las congregaciones y por último los reales de mina. Para la construcción de las villas se usó una traza, la cual consistió en que toda la población se concentraría alrededor de una plaza central dominada por el ayuntamiento y la iglesia católica. En los primeros años del virreinato, el rey otorgó concesiones a los capitanes que habían participado en la conquista a través de las mercedes reales. La encomienda fue una de las primeras maneras de administrar el trabajo y los recursos en el territorio novohispano, debido a los abusos y la explotación laboral sobre los indígenas por parte de los encomenderos. La corona española emitió en 1542 las leyes nuevas,
Con esta nueva reglamentación se prohibió la esclavitud y se penalizó el maltrato hacia los indígenas. Una vez desaparecida la encomienda en 1549, surgió el repartimiento. El repartimiento consistió en que el rey de España repartía indígenas que recibían un pago por trabajar en las minas, los campos de labranza o las estancias ganaderas, que eran los principales centros económicos de la Nueva España. La ley estableció que cada individuo trabajara por un tiempo establecido de una semana. La organización del sistema rotativo de trabajo quedó en manos de un juez repartidos, a pesar de que este sistema pretendía ser una opción al trabajo esclavista. La remuneración económica era muy baja y el trabajo excesivo. Con el paso del tiempo y conforme los españoles y criollos poseían más tierras, se crearon las haciendas. Las haciendas eran centros de trabajo especializados en un producto que se vendía generalmente en los mercados. Fue así como también surgió el sistema de peonaje, que fue un sistema de mano de obra asalariada al que se incorporaron indígenas y mestizos, quienes podían vivir en las instalaciones de la hacienda a cambio de un salario generalmente bajo. En los campos de cultivo se introdujo el arado, que facilitó la siembra tanto de plantas y árboles locales como la de especies introducidas por los españoles. Algunos cultivos, como el del olivo y la vid, fueron prohibidos con el fin de que no se compitiera con la producción española. Es importante mencionar que una de las consecuencias del crecimiento de las haciendas fue el despojo de tierras a los indígenas. Por otro lado, habían distintos tipos de haciendas. Las haciendas agrícolas, en las que se llevaba a cabo todo lo relacionado a la agricultura. Las haciendas ganaderas, donde se dedicaba a la ganadería y la domesticación de animales. Y por último, las haciendas de beneficio, en la que se llevaba a cabo la separación de metales. En la Nueva España hubieron principales actividades económicas. Las más importantes fueron la minería, la agricultura, la ganadería y el comercio. La ganadería fue una actividad económica de gran importancia que recibió impulso gracias a la llegada de animales que antes no existían en Mesoamérica, entre ellos cerdos, ovejas, cabras y vacas, cuyo aprovechamiento implicó cambios en la dieta de los indígenas, así como en la posibilidad de consumir y vender nuevos productos como queso, leche y lana. Animales como mulas y asnos fueron utilizados para aligerar la carga de trabajo en los molinos, arados y en el transporte de mercancía. Estos animales también fueron importantes en los centros mineros, particularmente para moler los arrastres, aparatos con los que se trituraban los minerales extraídos. La búsqueda de metales preciosos fue uno de los intereses más fuertes de la corona española en el nuevo territorio. Inicialmente se explotaron yacimientos de algunos metales, pero hacia 1545 se descubrieron minas de plata en Zacatecas, lo cual impulsó la colonización del norte del territorio. La actividad minera en Nueva España se concentró en la extracción de este metal, aunque también se explotaron yacimientos de oro y cobre. Las mercedes reales permitieron que se fundaran reales de minas. Los reales de minas correspondían a los distritos en los que se extraían distintos tipos de metales, principalmente el oro, la plata y el cobre, que eran los principales minerales que se obtenían de las minas novohispanas. Los reales de minas se volvieron asentamientos donde vivían españoles, criollos, mestizos, indígenas y esclavos africanos. Luego de que se extraían los metales, estos se fundían en grandes hornos, aunque también se utilizó el beneficio de patio o sistema de amalgamación, el cual consistió en la extracción de la plata más rápido y barato. A su vez consistió en que los minerales extraídos de las minas eran triturados con el arrastre o con el molino de pisón con la ayuda de animales. Luego el mineral triturado era mezclado con mercurio. Después de que decayó el sistema de la encomienda, se fueron descubriendo yacimientos de oro y plata en la Nueva España, gracias a las exploraciones que se hicieron al norte. En 1777 se fundó el Real Tribunal de Minería,
que impartía justicia y cuidaba las órdenes del rey de España, especialmente incauto al pago de impuestos. En las minas se impuso el quinto real, el cual fue el impuesto pagado a la corona de Castilla, equivalente a la quinta parte, es decir, el 20% de la riqueza minera obtenida. El impulso por la búsqueda de metales preciosos llevó a los españoles a organizar expediciones de búsqueda de oro y plata, lo que dio origen al establecimiento de pequeños poblados. En 1540 se fundó Zacatecas, en 1580 se establecieron en hoy Guanajuato, en 1590 Durango, Parral, Álamos, Monclova y Saltillo. Otros lugares donde se desarrolló la minería fueron el Estado de México, Guerrero y San Luis Potosí. Para abastecer estos pueblos mineros y protegerse, se establecieron puestos militares y construyeron caminos, pues estaban lejos de los lugares de producción de los alimentos. A su vez, el florecimiento de las ciudades se apoyó en la riqueza de los metales preciosos. Más tarde surgieron los reales de minas, ranchos ganaderos dedicados a abastecerlos y haciendas agrícolas. Junto con estos nuevos centros surgieron ciudades comerciales y agrícolas como León, Querétaro, San Miguel el Grande, Aguascalientes, Celaya, Salvatierra y otros. Fue así como surgió el Camino Real de Tierra Adentro, que se usó como eje central de comunicación que recorría una trayectoria de 1600 kilómetros y se extendió desde el norte de la Ciudad de México hasta Texas y Nuevo México. La sociedad novohispana estaba organizada de la siguiente manera. Hasta arriba estaban los peninsulares, quienes estaban a cargo del control económico y político. Además, tenían los puestos de gobierno más importantes. Luego estaban los criollos, que eran los hijos de españoles nacidos en América. Tenían ciertos privilegios, pero no podían ocupar los cargos más altos del gobierno. Se desempeñaban como sacerdotes, hacendados, comerciantes o dueños de las minas. Abajo se encuentran los mestizos, que eran los hijos de españoles e indígenas que se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. Por otro lado, existían las castas, que estaban integrados por los hijos de distintos grupos sociales. Se les daba el nombre según el origen de sus padres. Por otro lado, estaban los indígenas, quienes mantuvieron algunas características de su organización. Sin embargo, durante el virreinato, su población disminuyó debido a las epidemias y a las guerras. Y finalmente estaban los africanos, quienes fueron traídos como esclavos para trabajar en las minas y después se les incorporó en el servicio doméstico de las haciendas.